Hola a todos, les habla Andrés Cervantes y bienvenidos sean a mi canal Arquicultura. Hoy nos adentraremos a lo más recóndito de los Andes para conocer la historia de Machu Picchu. Comenzamos en el año 1438, cuando se conforma un estado cuyo territorio era conocido como el Tahuantinsuyo. El primer inca, es decir, el gobernante de este imperio, sería Pachacuti, quien poco a poco anexó territorios a sus dominios, llegando a convertirlo en el imperio prehispánico más grande de toda América, abarcando desde el norte de Chile hasta el sur de Colombia. La capital sería Cusco, pero para iniciar esta historia debemos movernos a 70 kilómetros de ahí, junto al río Urubamba, más exactamente en la cresta que une a los montes Huayna Picchu y Machu Picchu, que significan montaña joven y montaña vieja respectivamente. Aquí el emperador haría construir un complejo arquitectónico que desafiaría el paisaje. Los motivos o su uso exacto son inciertos, porque los incas no dejaron registro escrito de nada. Antes de empezar con la obra, veamos cuáles son los problemas que enfrentaron los constructores. El primero es el terreno. Imaginemos que construimos algo en la cima de una montaña. Esta obra ejerce una presión y hace que la montaña ceda poco a poco hacia los lados. Para evitar el colapso hay que apuntalar la montaña. El apuntalamiento es un proceso en el que se ponen puntales para evitar que algo se desmorone. Pero obviamente no se pueden poner puntales tan grandes a una montaña. Así que para eso se hicieron terrazas de piedra, aprisionando la montaña desde ambas laderas, manteniendo todo el terreno en su puesto, incluso llegando a hacerse terrazas en la base, aunque estas no son visibles en las postales famosas del lugar. Hay un segundo problema, el agua. Esta puede inundarlo todo y hacerlo colapsar, pero para esto también hay una solución. Las terrazas fueron rellenadas con capas de diferentes tipos de piedra, llevando el agua hasta la montaña, para que sea absorbida de forma lenta y segura. Un tercer problema es el abastecimiento de alimentos. Ante la ausencia de llanuras en la zona, la única opción para sembrar son las terrazas. Este es el elemento más característico del lugar, y como vemos es multifuncional. La consecución del material está parcialmente resuelta, con la presencia de una cantera en medio del lugar, desde donde se extrajo gran parte del material para construir Machu Picchu. La zona sur fue destinada casi en su totalidad para la actividad agrícola, construyendo un espacio que pudo servir de depósito. Como actualmente el acceso es por aquí, se suele sugerir que esta podía ser la casa de los guardianes de la ciudad. Sin embargo, el acceso original era por otro lado que veremos más adelante. La zona agrícola fue separada de la zona norte a través de una escalera, un foso y un muro, que parte todo a la mitad. Al norte del muro aparece la zona urbana, a la cual se accede desde un sencillo pórtico. Antes de llegar a la puerta, en la parte alta hay una construcción, que pudo ser punto de vigilancia para controlar el acceso a la ciudad. Los registros sobre Machu Picchu y su uso son casi inexistentes, pero todo apunta a que sería destinada como lugar de descanso para el emperador. De ser ese el caso, se requerirían sirvientes, y por supuesto un lugar para que estos vivieran, y muchas zonas de servicio, para mantener todo en perfectas condiciones a la espera de la llegada del emperador. Cerca a la puerta tenemos un primer sector, dedicado a recibir a los visitantes, con establos, talleres, cocinas y habitaciones, entre los que destacan unos edificios de 2 pisos. En la parte baja hay más viviendas, y se cree que estas pudieron ser reservadas para la gente de élite que visitara la ciudad. Otra zona que podemos encontrar es el Acyahuasi, que significa Casa de las Escogidas. Este lugar estaba destinado para mujeres de belleza muy superior. Desde aquí se dedicaban a la creación artesanal, principalmente productos textiles. En este sitio hay un par de fosos, que se dice se utilizaban para moler grano, pero hay razones para creer que eran llenados de agua para observar el cielo. Junto a este está un conjunto conocido como el Grupo de las Tres Portadas. Incluye 3 canchas, que es una tipología de la arquitectura inca, y consiste en un grupo de construcciones de planta rectangular, en torno a un patio central. Cada una de las 3 canchas tiene su acceso de frente a la plaza principal, y se cree que esta zona pudo haber sido de uso residencial. Además de esto, hay más edificaciones, unas al norte, otras al este en la parte más baja, y otras al sur,
entre las que destaca una estancia con una roca sagrada. En esta zona de acá hay un grupo de edificaciones, entre las que resaltan dos, aunque ahora solo vamos a ver la primera. Es una construcción de 2 pisos, con muros mucho mejor elaborados. Esto era reservado para templos o residencia de gente importante, por lo que se le ha llamado la Casa de la Ñusta, que en la jerarquía inca era algo así como princesas solteras, aunque no hay evidencia concreta de que este lugar hubiese sido habitado por una ñusta. Veamos ahora la residencia del emperador. Este es el edificio mejor elaborado de toda la ciudad, especialmente para el soberano. Con lo que acabamos de ver podemos deducir que era un lugar de descanso, pero hay evidencias sólidas de un uso religioso. Es hora de ver los templos y zonas sagradas. Cerca al Palacio Real tenemos el Templo del Sol, cuya zona principal es conocida como el Torreón. Aquí hay una piedra sagrada que se ilumina durante el solsticio, permitiendo determinar con precisión el cambio de las estaciones, gracias a las luces que se proyectan desde las ventanas. Bajo este templo hay una cueva natural que veremos más adelante. Otro lugar importante es la Plaza Sagrada, en torno a la que se construyeron 2 edificaciones también de uso ritual. El primero es el Templo de las 3 Ventanas, la construcción con las piedras más grandes y mejor trabajadas de todo el complejo. Aquí también hay otra obra importante, el templo principal, junto al cual se construyó una estancia auxiliar. En la parte baja de la ladera este tenemos otra construcción con fines religiosos, el Templo del Cóndor. La roca sagrada de este templo está tallada con forma de cabeza de cóndor, pero aún hay más. Esta hace parte de un conjunto, complementado por 2 enormes alas talladas directamente en la montaña. En medio de todo el complejo se hizo una especie de pirámide escalonada, y en la cima un observatorio astronómico, donde se evidencia que nada en Machu Picchu fue hecho al azar, porque aquí nos encontramos con el Intihuatana, una piedra que se alinea con 4 picos nevados hacia cada uno de los puntos cardinales. En la zona agrícola hay un lugar donde se han encontrado restos humanos, y cerca a ellos una piedra con apariencia de altar, por lo que se le ha llamado roca funeraria. Aparte de las ya mencionadas, hay piedras sagradas repartidas por todo el complejo, pero sin duda la más importante está en el extremo norte de la ciudad. Su perfil se adapta a la topografía de la montaña que hay detrás, y además desde el Intihuatana hasta esta roca se traza una línea casi perfecta de norte a sur. Un último templo es el de la Luna, aunque este no forma parte como tal de Machu Picchu, pues se encuentra del otro lado del Huayna Picchu. Además de esto, un sistema de terrazas en la parte alta de la montaña. Además de la lluvia y el río, hay yacimientos naturales de agua en este lugar, siendo el más importante el que se encuentra junto al Templo del Sol. Es por esto que el Palacio del Emperador está aquí, para que éste recibiera el agua más pura al ubicar su residencia junto a la fuente, porque a medida que los canales se alejan de la fuente, inevitablemente el agua será de menor calidad. Se cree que tras la muerte del emperador Pachacuti, este fue momificado y puesto en una cripta, ubicada en la cueva bajo el Templo del Sol, donde un grupo de personas continuaría sirviéndole como si estuviera vivo. Sin el emperador, se cree que la población de la ciudad disminuyó. Luego de guerras civiles dentro del imperio inca y una peste de viruela, el imperio se vio muy debilitado y Machu Picchu quedó abandonado. Incluso quedaron obras a medio hacer, rocas sin terminar de tallar o a punto de ser ubicadas. Se dice que Machu Picchu quedó inconclusa, pero al observarla como una ciudad, sabemos que las ciudades nunca son terminadas. ¿O es que Dubái o Nueva York ya terminaron de construirse? Cuando los españoles irrumpieron en el imperio inca, ya Machu Picchu estaba abandonado, y muy seguramente nunca lo encontraron, porque esta ciudad no aparece consignada en sus registros. Y fue mucho mejor así, porque de haber sido encontrada Machu Picchu, sus templos y palacios habrían corrido con la misma suerte que Cusco o Tenochtitlán. Conforme el tiempo pasó, la naturaleza recuperó lo que le pertenece, y Machu Picchu se perdió entre la vegetación, permaneciendo en el recuerdo de los descendientes de los incas.
Pero la ciudad nunca estuvo completamente perdida, y los lugareños conocían su ubicación. Se dice que en 1894 Agustín Lizárraga estuvo en Machu Picchu con un grupo de personas, pero el registro confirmado más antiguo de sus visitas es de 1902, cuando Lizárraga dejó un graffiti en una de las paredes del Templo de las Tres Ventanas. Llegamos a 1911, cuando el estadounidense Hiram Bingham llegó a la región para buscar Vilcabamba, la ciudad donde habitó el último emperador inca antes de la caída total del imperio bajo el dominio español. A Bingham le habían hablado de unas ruinas en lo alto de una montaña y se dirigió ahí creyendo que había encontrado Vilcabamba, publicando una serie de fotografías del lugar. Una de las cosas que Bingham hizo fue retirar el grafiti de Lizárraga, y aunque el estadounidense no descubrió Machu Picchu, sí es el responsable de darla a conocer al resto del mundo. A partir de aquí se empezaron todo tipo de trabajos para conservar el lugar. Se removió toda la vegetación, se restituyeron algunos elementos perdidos, y Machu Picchu terminó por convertirse en el principal destino turístico de Perú. En 1983, Machu Picchu fue reconocida por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad, y desde 2007 es considerada una de las 7 maravillas del mundo moderno. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Si te gustó, no te olvides de darle like y compartir con tus amigos. Y para que no te pierdas de próximos contenidos, suscríbete a mi canal de YouTube y sígueme en las redes sociales de Facebook e Instagram. Les habla Andrés Cervantes. Hasta la próxima.